José Eleuterio González en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una subespecialidad en oncología en el Royal Orthopedic Hospital en Birmingham, en Reino Unido. Es docente de pregrado en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Tiene múltiples participaciones en investigaciones clínicas quirúrgicas y estudios internacionales. Es la primera mujer mexicana en ser miembro activo de la International Society for Limb Salvage. Es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, del Colegio de Ortopedia de Nuevo León y es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por estar aquí, y pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Se me hace que casi todos los que están aquí fueron mis alumnos. Ahorita los estaba espiando y se me hace que hay muchos de los que están aquí que fueron mis alumnos. Así que hola a todos. Gracias por invitarme. Se me hace que no estoy segura que estemos cerrando con broche de oro, pero la especialidad sí. La especialidad sí es el broche de oro, porque ya saben que yo soy fan de la ortopedia y siempre digo que ortopedia es la mejor especialidad del mundo. Entonces, bueno, no sé si quieran que ya empiece o no, o qué onda. Sí, ya empiezo. Ok, bueno, ahí va. Entonces, cuando me contactaron los chicos de SEIC para saber la mesa directiva, digamos, porque todos ustedes son chicos y chicas de SEIC, pero la mesa directiva de SEIC para hablar sobre el tema de esta plática, me preguntaban si podía dar como que, si un caso clínico, o sea, hablarles de algo de lo que yo hago, pero también darles un poquito como que de background sobre los tumores de hueso. Y es que a lo mejor se habla mucho del cáncer de mama, del cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino, pero el cáncer de huesos es difícil que se hable de él, es difícil que haya quien lo haga, quien lo trate y que... Orlando, no me distraigas. Y que se atreva como que a aventarse ese paquete de ese paciente, ¿verdad? Entonces me quedé pensando en eso y luego como que platicando con mi marido, yo le decía que bueno, pero pues ¿qué les voy a decir? O sea, quieren que les diga cómo era antes y cómo es ahora. Como que siento que lo único que les puedo decir es, pues antes se amputaban y ahora ya no los amputamos. Entonces, como que dije, híjole, bueno, me quedé dándole vueltas y así, que no duró mucho tiempo, pero después dije, bueno, ya, pues, está bien, o sea, definitivamente se amputaban antes y ahora ya nos amputan mucho menos, pero quería darles como que un poquito más de historia sobre el cáncer de hueso y de cómo ha ido evolucionando el tratamiento del cáncer de hueso. Y hasta yo misma me sorprendí con mi investigación porque descubrí cosas que no sabía y que se me hacen súper interesantes. Entonces, bueno, sí, al final les puse un caso clínico y sí es algo que, digamos que puse lo más frecuente, lo más común, aunque es poco común, pero sí lo que dentro de todos los tumores malignos de hueso, pues lo más común que vemos, ¿verdad? No les quería poner así una cosa que nunca se van a encontrar o de la que van a leer 3 renglones en un libro, pues no. Entonces les puse lo común de lo común de lo común. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué tan nuevo es el cáncer de hueso? O sea, ¿qué tal es el cáncer? ¿Qué es algo nuevo? ¿Es algo no nuevo? ¿Es algo que ha existido siempre y que nada más ahorita está en boga? Pues bueno, la cosa es que siempre está el cáncer. Sí, o sea, el cáncer ha existido desde siempre. Entonces, fíjense, yo estoy segura que todos ustedes saben que hace poco tiempo, porque este artículo se publicó a principios de este año, digamos que en línea, pero bueno, se publicó a principios de este año descubriendo, o más bien publicando, un caso ya bien reportado y bien estudiado de un dinosaurio en el que descubrieron que tenía osteosarcoma. Y entonces yo leí el artículo completo, porque pues ñoña, ¿verdad? Leí el artículo completo de esto y lo que decía es que ya se han reportado muchas veces muchos casos de dinosaurios o de animales prehistóricos, porque no todos son dinosaurios, ¿verdad? De dinosaurios o de animales prehistóricos en los que se encontraban tumores. Entonces eso se ha hecho así. Pues nunca se había hecho un estudio como que un poquito más a fondo
porque nadie quería meterse en el problema de decirle a los paleontólogos que le iban a quitar un cachito de hueso a un dinosaurio que de por sí tenía poquitos huesos que habían encontrado para poder estudiar el tumor que tenía. Entonces, lo que ellos hicieron es que Centrosaurus apertus, tenía muchos huesos, o sea, encontraron la osamenta casi completa. Entonces, así pudieron convencer a los paleontólogos de que les regalaran 3 cachitos del tumor que encontraron en su peroné, me parece que era derecho. Y entonces ellos lo que hicieron fue hacer cortes como si fuera un paciente normal, una biopsia normal, y luego fueron a la Universidad de Alberta, no me acuerdo si la Universidad de Alberta o la Universidad de McGill, y le pidieron cortes histológicos de un adulto que hubiera tenido un tumor igualito en el peroné. Y entonces los compararon, hicieron tipo todos los cortes histológicos, toda la inmunología, inmunistoquímica, todo lo hicieron y entonces pudieron corroborar que realmente era un osteosarcoma. Sí, o sea, este es el primer caso en el que pueden decir, esto es un osteosarcoma sí o sí o sí o sí, porque ya lo vio un patólogo, porque ya lo comparamos con un osteosarcoma que conocemos y se ve igual. Sí, entonces, el osteosarcoma ha estado por los siglos de los siglos. Entonces, también me encontré que en Egipto, digo, y no les quiero hacer mucho, ¿verdad? Porque antes de Egipto hay muchas otras cosas, y si me pusiera a hablar de todo lo que leí, todo lo que encontré y todo lo que no sabía y ahora sé, no acabamos nunca. Pero si nos vamos así al Antiguo Testamento, mencionan cosas que a lo mejor sucedieron antes que la era de oro de la cultura egipcia, y ellos dicen que incluso no sé si deba de ser leyenda, historia, cuento, leyenda, como lo quieran ver, de Adán y Eva, es una muestra de cuando se hacían trasplantes de hueso, ¿sí? Porque le quitan una costilla para pasárselo a la otra persona para poder formarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ahí empezamos toda la historia. Entonces, la cosa es que en teoría desde el principio de la existencia del hombre siempre ha estado esa capacidad, o más bien ese pensamiento que en un momento fue mágico, de poder quitarle el hueso a una persona y ponérselo a otra, incluso quitarle o utilizar, reutilizar, reciclar huesos para poder usarlos, digamos, de huesos de un muerto para poder usarlos en una persona viva, ¿sí? Específicamente en este paciente, en esta momia que se llama Usermontu, encontraron que esta osamenta o esta momia fue encontrada cerca de Giza. Y entonces cuando toda la parte británica, todo el comité británico y de Austria estaba evaluando las momias, seguro que ustedes saben, pero yo no sabía que a todas las momias se les hacen rayos X. Sí, a todas las momias de todo el mundo que encuentran se les hacen rayos X para ver el estado en el que está y el hueso en el que está, y ahí han encontrado que se habían, no sé, hechos embarazadas, niños pequeños, más o menos para encontrarle. Entonces, a todos se les hacen radiografías, y a esta persona en específico, que era aparentemente un sacerdote o un supremo sacerdote, no sé, una persona alta en la jerarquía, le encontraron esto. Entonces ven la radiografía y encuentran como que un clavo metido adentro del fémur. Y luego, si se dan cuenta aquí en la lateral, se dan cuenta como que no tiene una parte de la tibia y no tiene rótula. Y entonces dicen, o sea, esto es alguien del pasado, tipo de algún momento de la vida, escarbó la tumba, encontraron la momia, y al tratar de jalarla, le arrancaron una pierna, y como que no querían que se viera tan feo, le pusieron un clavo y le volvieron a poner la pierna. Sí, eso fue lo lógico. Entonces dijeron, no, oye, pero pues ni siquiera se ve, tipo que le hayan movido la ropa, o sea, se ve perfecto, el estado de la momia está perfecta. Entonces le empezaron a hacer como que unos orificios súper pequeños en el hueso y metieron una cámara muy similar a la de artroscopía,
y tomaron muestras tanto el clavo como de, no sé si alcanzan a ver aquí como una plasta blanca. Resulta que es una resina que se utilizaba en Egipto y entonces esto se hizo antes de que el paciente se muriera. Entonces de ahí viene la cosa de cómo le metieron un clavo unos egipcios a un paciente cuando no tenía nada, no tenían anestesia, no tenía nada. Pues bueno, sí se lo hicieron y aparentemente tenía un tumor. ¿Por qué? Porque el tumor se encontró en una osamenta al lado. Entonces, bueno, que se vean cómo hay gente cool desde Egipto. Entonces, bueno, esto se parece mucho a lo que hacemos ahora cuando tenemos que quitar una parte del hueso y poner un clavo de un lado y poner el clavo del otro. Eso se llama artrodesis y nosotros ahora ya no ponemos un cemento siempre, ¿verdad? Ahora podemos usar el injerto de hueso, pero bueno, más o menos así se debe haber visto lo que los egipcios hicieron en este pobre hombre. Entonces, bueno, pasando un poquito y acelerando un poquito el paso, nos vamos a la Edad Media y resulta que San Cosme y San Damián son los santos patronos de los cirujanos, todos los cirujanos excepto los ginecólogos. Entonces, ellos, hay una leyenda, mito, está descrito en la Biblia, no sé cómo decir eso sin ofender a nadie. Se describe un cuento, una visión de una persona que tenía un tumor en la pierna, ¿sí? Y esa persona estaba ya muy enferma y tiene una alucinación que describen como una visión en donde esa persona ve a San Cosme y a San Damián que le amputan la pierna que tiene mala y usan la pierna de un esclavo negro que se acababa de morir, o sea, que se había muerto en las 12 horas previas. Y entonces usan esa misma, la pierna izquierda, porque todo está escrito, esa pierna izquierda se la ponen al paciente, le queda perfecto y puede caminar. Y cuando se despierta, su pierna está perfecta y entonces se hace como un trasplante milagroso de San Cosme y San Damián. Y si ustedes lo investigan, hay muchas cosas que pueden saber de eso, pero bueno, esta pintura es de 1495 y ya están poniendo un trasplante de pierna. Luego vienen así otra vez fast forward de la Edad Media a 1800 y en 1800 empieza ahora sí la medicina basada en evidencia y hay muchísima gente. Hay gente en Holanda o en los Países Bajos, hay gente en Alemania, hay gente en Francia y perdón, en Italia y hay gente en Francia, ¿verdad? De todo, cada uno de estos y conforme ustedes vayan avanzando en la EMIS van a ir viendo que cada uno de estos tiene una enfermedad específica que nombró porque no. Y entonces, cada uno de estos es una persona súper importante que describió cosas súper importantes. Digo, por ejemplo, la enfermedad Dolier lo seguimos viendo y es una encontromatosis múltiple que nos causa muchos problemas. Entonces, ellos ya empiezan a hacer las cosas un poquito mejor, a investigar un poquito mejor, a tener una noción mejor de la anatomía. Y entonces ya nos sentan las bases para lo que viene más adelante. Después vienen los principios del siglo XX y el problema es la Gran Guerra. ¿Sí? Toda la parte de Europa se paraliza y nada más en Reino Unido hay 41,000 amputados. 41,000 amputados, imagínense. De lo que fuera. O sea, podía ser pierna, podía ser brazo, podía ser las dos, pero 41,000 amputados. Para que se den una idea, al año antes de la Primera Guerra Mundial se reportaban 650 amputaciones en el Hospital de St. Thomas, que es uno de los hospitales más grandes de Londres. Y durante la guerra se reportaban 4,500 amputaciones al día. Entonces, se hacía tipo gigante. Entonces, eso obligó a que, sobre todo en Europa, pero también en otras partes del mundo, se mejoraran las técnicas para hacer una prótesis externa, para rehabilitar a los pacientes. Se empezaron a hacer centros hospitalarios dedicados a los amputados, ¿sí? Donde se quedaban muchísimo tiempo internados hasta que pudieran rehabilitarse suficiente como para regresar a su vida normal y no ser un estigma para la sociedad, ¿sí? Entonces hacen prótesis muy buenas para que los pacientes se sientan lo menos orillados fuera de su vida convencional. Ahora, el problema de esto es que tenían poco uso de la anestesia y pésimo control del dolor. Entonces, recuerden que eran amputaciones postraumáticas de la guerra, ¿verdad? Entonces, si te estallaba una bomba en la mano o pólvora en la mano, pues no te iban a amputar bonito, te iban a amputar para que sobrevivieras. Entonces,
quedaba el nervio expuesto, quedaba el hueso expuesto, y un problemón de contaminación, y entonces siempre necesitaban otras cirugías, incluso que les subieran el nivel de amputación por infección. Todo eso dolía. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, y les recomiendo muchísimo que lean este libro de The Nazi War on Cancer. Y hay como que todo un debate, y ese es un debate real y ético, sobre si lo que hicieron los nazis contra el cáncer realmente fue una mejoría súper considerable. Y es que ellos tenían fueron de los primeros que pusieron una parte de su Ministerio de Salud para que viera o para que controlara, para que pudiera hacer una prevención real del cáncer. Entonces, les decía que no fumaran, les decían que se exploraran frecuentemente, tanto hombres como mujeres, que fueran a control con sus médicos, que comieran comida sana, que comieran frutas y verduras. Y entonces, ojo, no significa que todo lo que hayan hecho está bien, pero específicamente contra el cáncer hicieron un sistema bastante bueno, que obviamente después se vino abajo. Entonces, después de la guerra vienen personas maravillosas, y eso pasa en todas las guerras en todo el mundo. Y bueno, aquí les pongo dos de ellos que son, digamos, que las bases y los super pilares en los que está hecho la ortopedia oncológica ahora. Uno es William Enneking, que estuvo en la Universidad de Florida. William Enneking, todavía digo, él fundó el departamento de ortopedia de la Universidad de Florida. Y Henry Mankin era hijo de papás judíos desplazados de Lituania y llegó a Pittsburgh. Sus papás llegan a Pittsburgh juntos y lo tienen a él y a muchos otros de sus hermanos. Y él estudia en Pittsburgh y luego se va a Harvard, y resulta que él es el que hace toda la parte de ortopedia oncológica en Harvard, y se vuelven así, o sea, estrellas de cine, ¿verdad? Entonces el doctor Enneking, no creen que, imagínense que también estaba que fumaba pipa. El doctor Enneking se murió en el 2004 y el doctor Mankin se murió en el 2014. Entonces, ellos fueron los primeros, y ustedes ya son nemis un poquito más grandes, si se acuerdan de mi clase de tumores, hay una clasificación de Enneking, que esa es la clasificación que usamos para todos los tumores benignos. Y Henry Mankin fue la primera persona que hizo que utilizó un aloinjerto de hueso en el mundo, ¿sí? En el mundo actual, en el mundo real. Y Henry Mankin participó en la guerra, en la guerra de Corea, y él era del Navy. Entonces el Navy tenía un banco de hueso. Entonces él hizo uso, ya que regresó a Harvard, hizo uso de ese banco de hueso para poder hacer todas sus investigaciones. Entonces es súper, súper importante. Y en Europa igual las cosas pasaron después de la guerra, y Mario Campanacci en el Rizzoli también fue una persona súper importante y quien sentó las bases no nada más de la ortopedia oncológica, sino de la ortopedia en Italia, y por lo tanto alrededor de él. Y junto con ellos hay muchísima gente, ¿verdad? Pero si me preguntaran por tres personas que hicieron una diferencia súper significativa en la ortopedia oncológica, yo les diría que ellos sin pensarlo. Imagínense que esta es la biblioteca del Rizzoli y él tenía aquí su oficina. Entonces, bueno, ya con todas estas personas súper buenas, se forma ahora sí ISOLS. ISOLS es el International Society for Limb Salvage. Ellos en el congreso que fue en Grecia el año pasado, uno de ellos, que es este hombre que está aquí, que es Reinhold Holtz. Reinhold Holtz es un austríaco, buenísima persona, que ahora obviamente es un viejito. Decía que se carteaban, tipos se mandaban telegramas y se mandaban cartas para ponerse de acuerdo sobre casos. O sea, darle cuenta que hacían una entrega de guardia o una sesión de casos interesantes por cartas. Y después dijeron, oye, ¿y si mejor nos juntamos? Porque pues ya se volvió muy complicado yo estarle mandando una carta a mi traductor en japonés y que el japonés se lo mande a alguien en Japón y que me conteste de vuelta, y luego, o sea, se pasan meses y pues yo hago lo que quiero como quiera con mi paciente porque ya nadie me contestó. Entonces,
¿qué les parece si nos juntamos? Entonces aquí está Campanacci, aquí está Reinhold Holtz, y digo, si se fijan o si pudiéramos ver el nombre de cada uno de ellos, que sí hay forma de hacerlo, todos fueron una de dos, o los que fundaron Ortopedia Oncológica en su país, o los que son ahorita el head of the department, o quien es ahora el dean de su universidad, y esto fue en 1981. Todos los que están aquí, todos, sin excepción, primero son hombres, ¿verdad? Y segunda, todos son personas importantes, todos sin excepción. Entonces, bueno, ellos se reunieron en Rochester, en la clínica Mayo, en octubre, para que estuviera bueno el clima, y se pusieron a platicar de tumores de hueso y decidieron que iban a hacer una sociedad. Entonces, hay que considerar que para que pudiera fundarse esta sociedad en 1981, Franklin Sim es el dean de cirugía de la Universidad de Melbourne, para que se den más o menos una idea. Hay varias cosas que tuvieron que pasar para que ellos pudieran llegar a ese momento, y no nada más fueron los egipcios haciendo sus locuras en sus huesos, sino que se creó el primer banco de hueso, que es el que les digo del Navy. Se vino la quimioterapia y se usaba primero como para pacientes paliativos y para personas que tenían mucho sufrimiento y que dijeron, pobrecitos, vamos a hacerles algo para que no sufran, y luego se daban cuenta que efectivamente vivían más, y entonces ni modo que los amputaran porque los iban a amputar si vivían más. Y eso fue en los 70s, pero también hubo mejores técnicas de imagen suficiente como para que, imagínense, ir en 1981 a Rochester cargando todas las radiografías de todos tus casos para poder enseñárselo a todos tus compañeros y ver qué le ibas a hacer a tu paciente, ¿verdad? Hubo avances en patología, que si vieron la plática del doctor Barbosa, ya el doctor habló bastante de cómo ha ido cambiando la patología en los últimos 30 años. Hubo más materiales quirúrgicos, hubo mejores materiales quirúrgicos. Stanmore está muy cerca de Londres y le surte a todo Reino Unido, pero uno de los maestros fundadores del hospital en donde yo estuve iba personalmente a vigilar que sus prótesis estuvieran hechas bien a las medidas de su paciente. Entonces, inicialmente, cuando empezó la quimio, y digo, esto está tantito fuera de tema, pero cuando empezó la quimio, todo era custom made, todo era hecho a la medida. O sea, tú mandabas los datos de tu paciente, las medidas de la resección, y luego te regresaban una prótesis hecha solamente para ese paciente. No había stock, no había de que, ay, dame una prótesis talla 35 de fémur y 45 de la tibia. No. Cada uno estaba hecho para que los pacientes, y eso tardaba mucho tiempo. O sea, específicamente Stanmore, que fue el primero que lo empezó a hacer, tardaba 6 semanas en hacer eso. Entonces, ahí fue cuando los oncólogos se les prende el foco y dicen, pues si te vas a tardar 6 semanas en tener la prótesis, pues mejor le doy algo yo. Pues espérate, le doy yo la quimio y luego ya lo operas. Y así empezó la quimioterapia no adyuvante, esperando a que estuvieran las prótesis que le ibas a poner. Entonces, más materiales quirúrgicos, mejores materiales quirúrgicos y mejores técnicas de esterilización. Ya no era el carnicero que te estaba amputando a la mitad de la calle, echándote whisky en la herida y tomando vodka, ¿verdad? Ya había más cosas que pueden hacer. Entonces la pregunta de siempre, y ahora sí vamos a lo que vamos, es, entonces, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a amputar? ¿O le voy a tratar de salvar la extremidad? Y eso es algo que nos siguen preguntando. Otra vez, quien sea un poquito más grande sabe, y seguro que ha estado presente en una de esas conversaciones. Entonces, bueno, si yo no los logro convencer de que no amputen a sus pacientes, quiero pensar que ustedes, como hombres y mujeres de ciencia, pueden leer un artículo. Les recomiendo que lean este artículo. Este artículo se publicó en Birmingham en el 2015. Hicieron un estudio enorme. Algo así como 17,000 pacientes o una cosa así. O sea, una cosa impresionante. Y ellos compararon pacientes que tenían el mismo tumor en el mismo estadio que se habían amputado contra el mismo tumor en el mismo estadio que se habían resecado, ¿sí? De manera ya sea marginal o amplia, contra pacientes con el mismo tumor, con el mismo estadio, que se había hecho una resección incompleta, pero que se había salvado la extremidad. Y ahora sí hicieron todo su reporte a lo largo de 17 años, que digo, a lo mejor todavía no están muy involucrados en la parte de la investigación, pero si tienes 17,000 pacientes a lo largo de 17 años de seguimiento, tu estudio es bastante bueno. Entonces, ellos empiezan a ver que, digo, hay cada uno de estos pitfalls es una muerte, ¿verdad?
Pero ellos empiezan a ver que pues se mueren por la evolución natural de los pacientes, pero una vez que sobreviven, o sea, más o menos que ya es el cutoff de los pacientes que van a sobrevivir, que no se van a morir por enfermedad, que es alrededor de los 5 años. Si ustedes comparan cuántos fallan o cuántos se mueren con una resección marginal contra una resección, perdón, contra una amputación, es casi lo mismo, ¿ya vieron? Eso significa que ¿por qué vas a amputar a alguien si lo puedes salvar y le va a ir hasta mejor? ¿Sí? Entonces, bueno, si yo no les convenzo de no amputar a sus pacientes, hay alguien más inteligente que yo que sí los puede convencer, léanse este artículo y seguro que van a cambiar de parecer. Entonces, ahora sí, ¿qué onda con mis pacientes? Los puse 2 porque a mí se me hace que maligno no, o sea, obviamente no quiero decir ojalá todos mis pacientes tuvieran tumores malignos, no, pero ojalá todos tuviéramos varias opciones para atender a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces les puse un benigno agresivo y un maligno maligno, ¿sí? Entonces, en el benigno agresivo tenemos aquí un tumor de células gigantes, una chica de 15 años que llega con nosotros con múltiples tratamientos previos, ya le habían hecho una resección intralesional, ya le habían puesto injertos en chips, ya le habían puesto fijadores externos, le habían hecho una biopsia horrible, abierta, horrible, y viene con nosotros así como la ven ahorita, así, con la rodilla toda escondida por sin ninguna parte, una masa muy grande, mucho olor, no podía caminar. Entonces le hicimos una resonancia contrastada del muslo izquierdo, le hicimos una biopsia guiada por trocar, guiada por fluoroscopía, donde se ven estos cúmulos de células gigantes, y un TAC de tórax de alta definición. Entonces, ella, específicamente, ese paciente no tenía acceso ni adyuvancia. Ya hay varias cosas que podemos hacer, ya hay varios medicamentos que podemos darles. Ese paciente no tenía acceso, o sea, no había forma de que nosotros pudiéramos lograr eso. Patología nos reporta un tumor de células gigantes de tibia proximal, y en todos nuestros estudios en el TAC de tórax, que es nuestro estudio de extensión, no vemos enfermedad diseminada del diagnóstico. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Primero, esto fue lo que le hicimos, ¿sí? Le resecamos todo el tumor, le resecamos parte de los músculos, le giramos el colegajo, le giramos el colegajo de gemelo medial y le pusimos un clavo para artrodesar la rodilla y un aloinjerto aquí. ¿Qué problemas nos da esta reconstrucción específicamente? Que ustedes me podrían decir, bueno, pues es que X, doctora, igual lo salvó. Sí, o sea, no les puedo decir que está mal, porque igual salvamos la pierna de la paciente, igual la paciente puede caminar, subir escaleras, bajar escaleras, subirse a un carro, pero hay una limitación súper importante del movimiento. La paciente quedó con la rodilla extendida porque ya no tiene rodilla. Para que se den cuenta, esta es la rótula. Esta que tienen aquí es la rótula. Este es el gemelo medial, esto es parte del vasto medial, y acá viene el vasto lateral. Entonces, pero es el gemelo lateral, acá es el gemelo medial y aquí está todo lo demás, ¿verdad? Bueno, entonces, estos pacientes tienen otra vez, la resección fue muy grande y tienen un problema de cobertura de tejidos blandos bastante importante. Pero le dejamos el nervio ciático poplito externo, por lo que no tiene complicaciones radiculares. Entonces, dentro de todo lo malo, lo menos malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si este paciente recidiva, siempre tenemos la opción de amputar, pero no puedo amputar y luego hacer esto. Sí, o sea, ya no le puedo devolver su pierna, pero si yo hago esto y no recidiva, bruto, le va bruto, ¿verdad? O sea, ya quedó así con una artrodesis y le va a ir bien. Si recidiva, bueno, ya veremos entonces qué le podemos hacer. Entonces lo ven por dentro, se ve así, un clavo muy largo, un alinjerto que es este que se ve blanco, y ya no tiene, aquí está su peroné, para que sí me crean que le dejamos el ciático poplito externo, aquí está la rótula, y su pierna se ve muy, muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay oportunidad de decir, bueno, le hacemos una resección marginal y vemos cómo le va y podemos darle tanta chance y bueno, si recidiva se amputa? Bueno, no. En un paciente con un tumor maligno, si recidiva no nada más se va a amputar, se va a morir. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo en cuenta cada vez que tengamos este tipo de pacientes. Entonces, si se dan cuenta, este es otro caso, otra niña, otra chica de 12 años. Ella tenía cero antecedentes, es una niña normal. Cuando llega con nosotros, tiene una historia de pérdida de peso de 5 kilos en un mes, que ninguna niña de 12 años pierde 5 kilos en un mes. Dificultad para conciliar el sueño, dolor de predominancia nocturna que no mejora con administración de AINES,
aumente de volumen en el muslo izquierdo a expensas de una masa que no es de tejidos blandos, que no se mueve, que está dosada a penos profundos, muy dolorosa la palpación, muy grande la palpación, que definitivamente esta es toda la flexión que nos dejaba hacer, y por eso les pongo a mí no me gusta subir radiografías laterales de la rodilla en flexión, pero esta es toda la flexión que permitía y esta es toda la extensión que permitía el dolor que la paciente tenía. Entonces, bueno, obviamente tenía mucha dificultad para la ambulación. Lo que hicimos fue una resonancia contrastada del muslo izquierdo, una biopsia por trocar guiada bajo fluoroscopía. De hecho, esta es la radiografía de la biopsia guiada por fluoroscopía. El control de la radiografía, porque aquí se ve el hoyito que le hice con el trocar. Le hicimos un TAC de tórax de alta definición y una resonancia magnética de cuerpo completo para estadificación. Entonces, en la biopsia nos reportan estos, que son células atípicas con formación de osteoide. Entonces, bueno, pues se diagnostica como un osteosarcoma clásico, sin metástasis en ninguna parte, sin enfermedad metastásica. Esta es la resonancia después de la neoadjuvancia. La paciente se fue a la neoadjuvancia 2 ciclos de quimioterapia completos y le tomamos esta resonancia. Entonces, si ustedes miran desde la articulación, desde el cóndilo lateral hasta el borde del tumor, eran 12 centímetros en el corte coronal y 11.7, que es casi 12 centímetros, en el corte sagital. Si aquí esta imagen axial es un corte justo aquí, justo en la mitad, que es en donde está el tumor en su porción más grande, y aquí vemos que los vasos no están comprometidos y los nervios, por ninguno de todos los nervios que están aquí están comprometidos, y entonces se decidió hacer un salvamento de extremidad. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y por eso les puse la misma imagen. No puedes planear una cirugía diciendo que le vas a resecar justo hasta donde está el tumor. Normalmente nosotros le damos antes, y eso es otra cosa que cambió también con el advenimiento de la resonancia magnética. Antes lo que hacía era cortar 10 centímetros arriba, así, fácil, cortaban 10 centímetros arriba y entonces decían, bueno, pues si cortamos 10 centímetros arriba seguro que nos llevamos todo el tumor. Y pues sí se llevaban todo el tumor, pero también se llevaban todo el fémur. Imagínense cuántos centímetros creen que mida un fémur de una niña de 12 años. 35 centímetros a lo mejor. Entonces, si aquí medía 12 más 10, 22, pues ya le quedaba un femurcito así. Entonces, bueno, pues eso cada vez es menos. Nosotros dejamos 1.5 centímetros, que también hay un paper acerca de eso. Si ustedes quieren que yo se los mande, con todo gusto se los mando. Cada vez los bordes están más chiquitos, y eso depende mucho de la quimioterapia que les den y de la buena respuesta que tengan. Va a depender que esa cirugía sea exitosa. Entonces, dependemos cada vez más de los oncólogos médicos. Entonces, bueno, en esta paciente específicamente decidimos hacer una técnica japonesa que se describió en el 2005 por el doctor Tsuchiya, que el doctor Tsuchiya es el alumno pródigo de uno de los de la foto que les enseñé al principio, que es el doctor Tomita, que si investigan sobre el doctor Tomita, es quien inventó, quien describió, porque no lo inventó, quien describió la técnica para hacer resecciones en bloque de vértebras desde torácicas hasta lumbares, y lo más que puede hacer son 4 en bloque, que es muchísimo. Él lo describió y él creó todo la facultad el departamento de ortopedia de la Universidad de Tsuchiya de Kanazawa en Japón, y uno de sus estudiantes es el doctor Tsuchiya, que es el que escribió este proceso. Este proceso se llama reciclaje con nitrógeno. Lo que hacemos es hacer la resección completa del tumor. En este caso fue pediculado, que es algo que no les voy a explicar porque la verdad es que no tiene caso, pero bueno, se hace la resección completa y luego se pela completamente el hueso. Y hay muchos libros de cáncer, pero hay uno que se llama The Emperor of All Maladies, que si lo leen, léanlo, está buenísimo, pero si lo ven, léanlo, está buenísimo, que describe toda la historia del cáncer. Y dice que siempre se ha descrito como algo negro, como un humor negro. Y si ven ustedes aquí, sí hay áreas de necrosis, y de ahí viene todo el tema de que el cáncer es negro. Entonces, una vez que se hace la resección completa con bordes libres, se pela todo el tumor, se quita todo el tumor de los tejidos blandos, y todo esto se manda en bloque a patología, y una vez ahí, nosotros, se mete a nitrógeno líquido, se hace el querido tratamiento. Fíjense cómo aquí ya no tiene tumor, contrario acá.
se mete nitrógeno líquido y ahí se queda congelado 15 minutos y después pasa por un proceso de descongelamiento más lento. O sea, hay congelamiento rápido y descongelamiento lento. Entonces, fíjese cómo aquí sigue pegado, y es lo que les decía de lo de pediculado y no pediculado, sigue pegado el hueso a la pierna. Lo único que hacemos es voltearlo y meterlo como si estuviéramos metiendo un huesito de pollo. Una vez que está ahí, se saca y se ve así. ¿Sí? Está completamente congelado. Y una vez que se descongela por todo este proceso de congelamiento y descongelamiento, se ve así. Entonces, lo volvemos a poner dentro del mismo paciente con una placa para que lo fije y listo. Ahí está el hueso, y ahí está la resección, y ahí está el congelamiento, y el paciente le va excelentemente bien. ¿Sí? Entonces, siempre está la opción de poder hacer este tipo de... Ay, sí, espérenme. De poder hacer este tipo de procedimientos siempre, ¿sí? El hecho de que tenga una masa muy grande, de que tenga una masa muy cercana a los vasos, ya está bien descrito, que pueden hacerse resecciones vasculares. Lo único es que debe ser específicamente en el osteosarcoma, que no esté terriblemente lítico, para que tengas un hueso bueno que después puedas volver a poner, pero bueno, se puede hacer. Entonces, esto de la ortopedia oncológica está en evolución constante y yo creo que todos en ortopedia estamos en una evolución constante, pero específicamente que es onco, que es lo que me compete, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay cirugías menos mórbidas, hay implantes más duraderos, hay técnicas de crecimiento tanto condral como óseo, esto es, te quito un cachito de hueso y lo mando a banco de hueso o a un lugar donde se cultive hueso para ver si crece y si se ha logrado hacer in vitro. Lo que definitivamente se hace es trasplante condral, se quita un cachito de cartílago, se manda a cultivar y te dan una placa. Aquí en Monterrey es de 4x4 centímetros de cartílago que luego puedes reimplantar, que al paciente le va excelente bien. Otra cosa es toda la parte de biología básica del tumor o de oncología, pero más metido a la parte de transcripción, en donde han hecho muchos descubrimientos sobre el TP53 y todas sus mutaciones. Han visto o han encontrado la forma de inhibir los factores de transcripción y eso va a cambiar la forma en que nosotros y los oncólogos médicos podamos trabajar contra el cáncer. Entonces, aún así, pues los congresos en la era COVID siguen estando. No sé si más convenientes, yo digo que sí, porque puede estar a las 6 de la mañana conectada al Congreso de Asia Pacífico desde la comodidad de mi cama con mis audífonos tapada, sin despertar a nadie, no me tengo que ir a India a escuchar 6 horas de pláticas todos los días, así que bueno, ahí va, poco a poco. Entonces, este es el doctor Putti. El doctor Putti es italiano, que así operaba, él operaba de lejos y todos los demás operaban por él y él nada más iba diciendo tú hazlo, córtale y así. Entonces, para que vean cómo se puede no operar y guiar y ser una persona súper maravillosa. Él describió el primer trasplante peroné vascularizado en el mundo, que fue en el Risoli, y Campanacci describe que él fue, o sea, el doctor Campanacci describía que él era su inspiración, el doctor Putti. Entonces, bueno, aunque no fue completamente oncológico, sí fue así como que uno de los principios de reconstrucción articular compleja. Bueno, ya saben, todos creo aquí, todos los que todos me conocen y tienen mi mail, pero bueno, ahí se los dejo por si tienen alguna duda, pregunta, cuestión, si quieren ir a las cirugías. No sé si tengan alguna pregunta sobre mis casos o sobre lo que les pregunté, que no sea de Egipto, porque solamente leí un poquito de Egipto y de cosas, pero no sé, ¿qué opinan? Pero yo le voy a hacer una pregunta en lo que el público se anima. Vi que pues sus dos casos pues son dos niñas. O sea, siempre le tocan casos de menores de edad o personas jóvenes. No. De hecho, parte de lo padre, no, es que, bueno, no sé, o sea, parte de lo interesante de ortopedia oncológica es que puedes operar adultos, niños, puedes operar rodillas, hombros, o sea, no, te digo, esta parte específicamente, pues bien, estos casos específicamente son como que lo más común, pero no solamente tengo pacientes pediátricos, incluso los pacientes pediátricos son más difíciles de tratar que un paciente adulto porque los pacientes pediátricos crecen, ¿sí? Entonces,
tú haces ese tipo de reconstrucciones y esa pierna ya no va a crecer y la otra pierna sí va a crecer y entonces tienes que estar consciente de que eventualmente ese paciente va a hacer una discrepancia en longitud y vas a tener que hacer probablemente 1 o 2 o 5 cirugías después. En cambio, un adulto no crece y entonces no importa lo que le hagas, pues ya no va a haber ningún problema. Doctora, yo tenía una duda. Dime. ¿Para qué sirve, ¿Qué onda, Eugenia? ¿para qué sirve congelar o sea, como usted lo que mencionó del nitrógeno y después de descongelarlo? Y descongelarlo. El nitrógeno líquido funciona para estallar todas las células neoplásicas, pero sin cambiar la biología, o sea, no desnaturaliza, sí cambia la biología, pero no desnaturaliza las proteínas del hueso. Entonces, sigue teniendo las mismas propiedades biológicas de osteoconducción, osteoinducción y crecimiento fuera de la fisis. O sea, sí puede remodelar y sí puede crecer y sí puede crecer hueso a través de él, pero no se estalla, no se desmorona como con el calor, porque antes, y digo, es que hay muchas otras técnicas, ¿verdad? Pero antes lo que se hacía era o radiarlo, así irradiarlo con radiación normal, o meterlo al autoclave a calor, igual, se desnaturaliza, pero ahí sí se desnaturalizan las proteínas, pero se mueren las células. Y el problema es que se hacían fracturas patológicas y bueno, pues de ahí se va. En cambio, con el congelamiento no se fractura porque las proteínas del hueso siguen ahí. Entonces, sirve para congelar el tumor y quitar el tumor y no afectar tanto al hueso. Gracias. Siento que los dejé acabados con mi plática. No sé qué otras dudas tengan de cosas que les pueda resolver. Que no sé sus materias que estén llevando ahorita, cosas relacionadas a eso. Yo tengo una duda que tal vez es muy tonta, pero como que me impresionó el que le quitaran la rótula a la paciente de 15 años y quería saber si hay prótesis de rótula o solamente ya se tiene que hacer un cambio de vida para pues vivir así. El problema de ella es que le quitamos todo el mecanismo extensor. Realmente la rótula es el menor de los... De hecho, la rótula no se la quitamos, se la desinsertamos, pero no tiene mecanismo extensor, no hay polea. Entonces, en el mundo ideal, o sea, respondiendo a tu pregunta, en el mundo ideal sí hay forma de cambiar una artrodesis a una movilidad completa o al menos parcial de la rodilla, o sea, con flexión-extensión. Pero la verdad es que fallan muchísimo. Y aquí en México no está esa prótesis especialmente. Doctora, y ahorita que mencionó que no le quitaron la rótula, pero que ya no había la polea, o sea, ¿por qué no se la quitan si ya no va a hacer como función? ¿La rótula? Porque nos da cobertura de tejidos blandos. Entonces, pues si no queda otro hueco más que tienes que llenar. Y así, pues ya no. Mínimo tienes ese cachito. A veces lo que hacemos es recortar la rótula a la mitad, o sea, hacerle como si le rasuraras la rótula a la mitad, le quitamos todo el cartílago para que se pegue al hueso. Eso sí puede ser, para que no quede tan abultada, como que queda la mitad, queda así. No, haz de cuenta que si la rótula está así, no la cortamos aquí, sino la cortamos viéndola de lado así. ¿Sí? Doctora, ¿y si crece, o sea, pues su otra pierna estaría más larga, entonces la tendrías que volver a operar para que esté en el mismo largo o no? Hay varias opciones. Una es que ya no crezca la otra pierna y entonces la arrestas, o sea, se llama arresto oficiario y paras el crecimiento de ese lado, esa es una opción. O sea, del lado bueno, no del lado malo. Del lado bueno, paras el crecimiento para que ya no haya tanta discrepancia, pero eso es, por ejemplo, en pacientes hombres de 16 años que ya miden, no sé, más de 1,70 y entonces le dices, bueno, pues a lo mejor no vas a medir 1,95, pero tampoco vas a quedarte midiendo 1,50, ¿verdad? Entonces, esa es una opción. El problema en pacientes muy chiquitos
sea, muy chiquitos me refiero a menores de 5 años o menores de 8 años, es que no los puedes arrestar, o sea, tienes que definitivamente dejar que crezca y entonces después compensar y elongarlos, que hay muchas técnicas de elongación, aquí nosotros usamos los fijadores externos, pero hay otras técnicas que se pueden hacer sobre la pierna mala y no sobre la pierna buena. Al menos un tiempo, digamos que darle, no sé, si tiene 5 años, darle hasta los 13 y ver hasta dónde crece y después ya arrestar el otro lado. Doc, yo también tengo una duda. ¿Qué onda, Sofía? ¿Esa técnica de congelamiento se puede hacer en todos los huesos? Por ejemplo, si hay un tumor en una vértebra, ¿se podría hacer? ¿O qué técnica se usa? Sí se puede, bueno, si hay un tumor en una vértebra, eso es todo un tema. Sí se puede congelar, pero como, o sea, hay que instrumentar y poner más cosas, pero sí se puede. O sea, no así precisamente como la viste, porque pues cómo puedes doblar al paciente a la mitad, pero sí se puede hacer. O sea, con muchas excepciones, pero sí se puede, en teoría sí se puede. Doctora, ¿y por qué no le gustan las radiografías de lateral de la rodilla? No me gusta presentar radiografías laterales de la rodilla en flexión, porque así no se toma. No sé si tú ves la técnica para tomar radiografías, pues es en extensión, no es en flexión. Pues es como si te presentara una foto borrosa. Mejor no te la pongo. Ah, ok. Gracias. Doctora, ¿Qué onda, Roberto? ¿y como cuánto dura, o sea, como cuánto dura cada cirugía? Pues depende de qué cirugía sea. Tipo la niña de 12 años que tiene el cáncer maligno. El cáncer que maligno, tenga- todos los cánceres son malignos. Pero que tenga que usar el nitrógeno. No dura tanto. O sea, digamos que ahí la clave es la resección. ¿Qué tan difícil es la resección? Realmente la reconstrucción dura casi en todas partes. O sea, en cualquier método que uses de reconstrucción, te tardas casi lo mismo. O para poner la prótesis, o para poner el injerto y hacer que quede perfecto, o para poner la placa, o para congelarlo. O sea, digamos, el nitrógeno solito, solamente la técnica, o sea, solamente esa parte que ustedes vieran de meterla, de sumergirla y luego sacarla y así, son 15 minutos en nitrógeno y luego 10 minutos a temperatura ambiente y luego 15 minutos en agüita caliente. Entonces, nada más de eso te lleva 45 minutos, 40 minutos en estar haciendo eso. Pero lo mismo te tardarías si tuvieras que poner un injerto que a lo mejor no queda perfecto line to line y tienes que estarle comiendo cachitos, o en preparar la tibia y el fémur para poner una prótesis. O sea, esos 45 minutos, ponte que normalmente nosotros calculamos entre 3 y 4 horas de resección y entre 2 y 3 horas de reconstrucción. Depende qué tan complicada sea la reconstrucción, ¿verdad? Porque hay reconstrucciones que incluso requieren que entre cirugía plástica o cirugía vascular, y ya pues las cosas se van haciendo más complejas. Pero en sí el procedimiento del nitrógeno no es tan tardado. O sea, y entonces eso lo limita a hacer una o dos cirugías por día. Aquí sí. Como que aquí. Es que aquí, o sea, con el sistema de salud que tenemos, sí. Si tuviéramos un sistema de salud mejor, más eficiente, probablemente podríamos operar de esas 3, o esa una y 3 o 4 otras. O así, cuando yo estaba haciendo la subespecialidad, programábamos hasta 6 pacientes al día. Y aquí es súper difícil programar 6 pacientes. Sean cosas chiquititas, aunque sea te voy a exprimir un grano en quirófano, no importa. Se tardan años en cambiar pacientes a quirófano y meterlos a quirófano y sacarlos de quirófano, y eso no es público o privado, eso es en el país. O sea, creo que el sistema está medio diferente. Va, gracias, doctora. Doctora, y tengo una duda que me di cuenta que jamás le había preguntado de su trayectoria. ¿Cuántos años son para hacer ortopedia oncológica?
Depende de dónde lo hagas. Bueno, en su caso que Este, lo hizo en el Reino Unido y en México. 4 de trauma y 2 de onco. Normalmente es así, depende si además. Por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente no nada más hace onco, o sea, onco es su segunda sub, entonces se les de cuenta pediatría y onco, o reemplazos articulares y onco, pelvis y onco, o sea, siempre hacen otra cosa, porque onco es la sub más peleada, entonces, junto con medicina del deporte, o sea, con sports medicine, que no es especialmente medicina del deporte, sino que toda la parte de alto rendimiento y esas cosas. Entonces, normalmente hacen algo más para poder mejorar su currículum saliendo de la especialidad y hacer onco. Por eso en Estados Unidos es un poquito más tiempo. ¿Qué más? ¿Cuál cree que ha sido su paciente Yo. más... Ay, perdón. ¿Quién? Ana. Ahorita vamos a darle chance a Lili porque tú ya preguntaste. ¿Qué onda, Ana? Otra vez, no te escuché bien. Sí, entre sus pacientes que, como la niña, Uf, Ana, no te escucho. ¿Todos le escuchan y yo no? ¿No? Yo no. Ana, ¿crees que nos puedes escribir tu pregunta? sí. Gracias. Orlando, ¿por qué me estás distrayendo? Así no te voy a mandar ningún saludo. ¿Qué más? No sé si, creo que la pregunta de Ana era que sí, ¿cuál es mi paciente más complicado? Todos los pacientes son complicados, la verdad. Todos mis pacientes oncológicos son unas fichitas. son especiales, son difíciles, es difícil el abordaje, es difícil su manejo. Creas una relación mucho más cercana con toda la familia, sea paciente pediátrico o no. O sea, cercana me refiero a conocer a los hijos, si es que tiene hijos, a la esposa, a los papás, a todo el mundo, porque pues esa persona tiene cáncer, ¿verdad? Y entonces todos en algún momento van a ser quienes lo cuiden, quienes le den vueltas, quienes estén con él en el hospital, y entonces terminas conociendo a todo el mundo y entablando una relación ahí, digamos que un poco diferente con el, no sé, por ejemplo, qué les haya dicho Abiel de sus pacientes, pero Abiel puede dar a sus pacientes después de 6 meses de alta y decir, bueno, ya nunca más te quiero ver porque no lo necesitas. Y mis pacientes no son así, o sea, mis pacientes puedo seguirlos, no sé, toda la vida, 5 años, 2 años, depende qué sea lo que tienen. Y la otra es la relación que entablas con la familia, implica que también si fallecen te van a hablar y te van a decir, no, pues es que ya se acuerda de fulanito, bueno, pues falleció. Y el manejo interdisciplinario que tienen esos pacientes también implica que te encuentras o que sabes más o que estás, digamos, que un poquito más metido en el manejo de esos pacientes, porque normalmente trabajas con un equipo que si no te cae bien, al menos te entiende y hace las cosas como tú quieres hacerlas, ¿verdad? Entonces, te encuentras al cirujano plástico o te encuentras al oncólogo o te encuentras al pediatra o te encuentras a alguien y de que, ay, oye, ¿te acuerdas de fulanito? No, pues fíjate que anda súper bien, no sé qué, ya te lo va a mandar a consulta. Entonces siempre terminas enterándote de las cosas por otra vía, o al menos de una vía que sería un poco distinto para un ortopedista general, o sea, para un ortopedista que no hace onco, no le da un seguimiento tan estrecho a sus pacientes. Entonces, pues bueno, también eso es un poco más complicado. A ver, Ana, entre un paciente con una amputación y un paciente con el arreglo de su paciente con la cirugía de mi paciente de 15 años, ¿qué tan más difícil es aprender a hacer todo con la limitación del movimiento? Esa es una súper buena pregunta. Es mucho más difícil aprender a vivir con una pierna que no funciona que aprender a vivir sin pierna. El punto de las cirugías de reconstrucción o de salvamento de extremidades es que dejes una extremidad funcional.
¿sí? Si vas a una extremidad que no sirve, que está colgada y que nada más es un lastre para el paciente, pues mejor ampútalo. ¿Por qué? Porque una amputación bien hecha puede implicar que ese paciente use una prótesis buenísima que no le va a dar mayor problema. No sé si me explico. Entonces, en esa paciente específicamente sí fue un tema, sí se lo dijimos y la paciente nunca aceptó la amputación. Y esa fue una de las principales razones. Sí habíamos considerado una amputación porque era una paciente que ya tenía muchas cirugías, que ya tenía un lecho contaminado, que ya había tenido varias recidivas, que aparte todo el sistema de apoyo de esa paciente era casi inexistente. Es una niña que está con diagnóstico de Asperger, pero un Asperger, así una niña neuroatípica, pero del espectro ya casi pegado al autismo. Entonces, sí habla, sí se comunica, sí va a la escuela, pero es súper difícil. Entonces, la clave ahí fue, bueno, y cuando ya no estén sus papás, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el seguimiento de esa niña? Porque no nada más es ahorita que sí están sus papás y que sí la cuidan, después, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces, sí hubo esa conversación con esa paciente y sí, definitivamente, o sea, esa pregunta que me hiciste está buenísima. Sí hay pacientes que incluso llegan contigo después de una cirugía así y te dicen, es que mejor ampútame, porque la verdad es que esto está bien cañón. Bueno, se amputa y listo. Pero es que la posibilidad de la amputación está, o sea, se puede y no es muy difícil, pero la amputación del ligamento no siempre está y hay que aprovecharla, ¿verdad? Aún así hay pacientes que te dicen, yo no quiero batallar, mejor ponme ampútame y me pones una buena prótesis. Yo tenía un paciente así cuando estaba en la sub, un niño de, no sé, de una familia muy adinerada en Inglaterra, que se amputó porque el niño dijo que él estaba hecho para hacer cosas grandes en el deporte y que tener una prótesis interna, o sea, un reemplazo articular no le iba a dejar hacer tantas cosas como él quisiera y amputarse lo iba a dejar perfecto y que iba a tener una prótesis y entonces él iba a poder ir a las Olimpiadas especiales y lo hizo. O sea, digo, sí ha estado en eso. Entonces como que dices, híjole, como que hasta dónde. A lo mejor ese niño estaba muy limítrofe y por eso se consideró la amputación. Pero bueno, se puede hacer, o sea, también es eso, ¿verdad? Si me amputas voy a poder ir a esto y esto y esto y voy a poder hacer esto y esto y esto, pues sí, vamos a tener tu pierna. Entonces hay que tener ahí todo en la balanza, pero sí se puede. Sí es difícil. ¿Cuánto puede vivir un paciente con, o sea, yo sé que depende del grado, pero ¿cuánto puede vivir un paciente con, o sea, con cáncer terminal o en la última fase? Depende de la respuesta que tenga la quimio. Y terminal, ¿por qué? O sea, por estadio 4, pues depende si tiene metástasis que son tratables y entran ahí un chorro de variables. La verdad es que ¿para qué? Primero ya no se dicen terminales, ¿verdad? Eso ya es como que un término políticamente incorrecto y médicamente discriminatorio. Pero ahora se dice que están en cuidados paliativos y los pacientes de cuidados paliativos pueden durar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Eso no. Y eso solamente es mi intención es paliar y no curar, y eso es algo que tienes que hacérselo saber al paciente. O sea, esta cirugía va a mejorar tu dolor, va a mejorar tu función, así, pero no te va a curar. Y la mayor parte de los pacientes lo entienden bien. Y también, perdón, tengo otra pregunta. Cuando tienes pacientes, o sea, o sea, que los operas, o sea, como a la que le dejaste la pierna de que con la limitación y todo, desarrollan dolor crónico después, o sea, no sé, de tener prótesis o de no poder mover la pierna o eso no te toca ver. ¿Cómo? Repíteme tu pregunta. O sea, sí, o sea, porque yo he visto, no sé, lo he visto en películas, no sé si es de que algo en la vida real o no, pero, o sea, según yo, a la gente que luego se pone prótesis, o sea, que les duele mucho, o sea, como que se les desacomoda o igual y si no es una buena prótesis, como que les causa mucho dolor ahí y luego... Prótesis externa.
Ajá, sí. Sí, no, eso sí. Hay toda una técnica para poder hacer las amputaciones precisamente para que eso no suceda. Pero, pues, digamos, supongamos que amputes a alguien por abajo de la rodilla, ¿sí? La parte del medio de la tibia, junto con todos los tejidos que están a su alrededor, no están hechos para apoyar, ¿sí? O sea, no están hechos para que tú camines con ese segmento de tu cuerpo. Entonces, sí se vuelve, o sea, sí, no te puedo decir que tienen dolor crónico, no, pero sí incomodidad. Y sí empiezan a tener problemas del muñón. Eso sí es cierto, definitivamente. Y mientras más chiquito mientras más joven sea el paciente, más problemas del muñón vas a tener. Doctora, yo tengo otra. A lo mejor esta es una pregunta un poco más personal, pero me llamaba mucho la atención lo que decía hace rato sobre que tiene pacientes difíciles. Y es que, o sea, como que a mí cada vez me llama más la atención cirugía y onco. Y ya hemos como que tenido el contacto con varios cirujanos y oncólogos y como que me interesa estarles haciendo esta pregunta de que cómo ustedes manejan esta parte de su salud mental en cuanto a los pacientes que pues van perdiendo y así. Esa es una súper buena pregunta. Un alumno mío de 6º año, yo creo que ya todos lo saben, pero yo doy clases no nada más a mis bebés, que son todos ustedes a los que ya les di clase, sino que le doy clases a los semis grandes, a los semis 6, cuando ya casi se van, porque doy clases en ortopedia. Y uno de mis semis grandes, que yo creo que ya está a punto de irse o muy cerquita de irse, me dijo, estábamos viendo un caso y yo les pregunté que si ellos mandarían a todos los pacientes seccionados medulares o con amputaciones al psiquiatra. Sí, o sea, ¿cuál sería la conducta que ellos seguirían? Y entonces este alumno me contesta, pues es que doctora, todos deberíamos ir al psiquiatra una vez al año como salud mental. Tiene razón, no está diciendo ninguna mentira, o sea, eso es pura salud mental. De que lo debamos de hacer a que lo hagamos es súper difícil. Yo no sé, me gustaría saber cuáles son las respuestas honestas que te han dado, pero yo creo que todos los que nos dedicamos o que nuestra práctica está principalmente centrada alrededor de pacientes difíciles, o sea, o geriatras, oncología, psiquiatría, pero bueno, psiquiatría es otro tema porque ellos definitivamente toman muy en serio la salud mental, pero psiquiatría, oncología y geriatría es rarísimo, y te lo digo, de verdad te lo digo honestamente, rarísimo quien tome en cuenta su salud mental. Rarísimo. La mayor parte de nosotros desarrollamos como que un coping mechanism en el que o no hablas de eso o lo expresas de una forma distinta, o por ejemplo yo platico con mi marido y obviamente otra vez todos los que han sido mis alumnos saben que yo les platico de mis pacientes y que de repente les pido así como que su punto de vista y así. Mi marido de repente se vuelve mi psiquiatra, aunque ni siquiera médico es, pero sí, no estoy segura que yo soy la persona indicada para ver un psiquiatra y caerle bien a mi psiquiatra, pero sí creo que debe haber una persona dentro de tu grupo, dentro de tu red de apoyo, no de tu grupo de apoyo, dentro de tu red de apoyo en la que puedas confiar plenamente para poder tipo liberar todas tus, no nada más emociones de duelo, o sea, no nada más el duelo que sufres como médico cuando se muere uno de tus pacientes, sino también cuando, o sea, el duelo de que se te complique un paciente, de que el paciente se enoje contigo, de que te grite, de que esté tipo, es que por tu culpa, o de que es que tú me dijiste que en 2 semanas iba a estar bien y mírame, o sea, ese tipo de cosas, pues llega un momento en el que ya te saca de quicio, ¿verdad? O sea, ya de por sí tengo a mi hijo gritándome todos los días, como para aparte tener pacientes que me gritan todos los días, o que se quejan todos los días, o que les duele todos los días, o que te mandan mensajes a todas horas, y eso también es algo con lo que debes
saber manejar hasta cierto punto, pero también debes estar con alguien, o que en tu red de apoyo estén conscientes de que va a haber gente que te va a hablar a las 10 de la noche un domingo y que te va a hablar tipo 11:30 de la noche un sábado cuando tienes tu cheve al lado de ti y te va a decir, doctora, es que le hablo porque justo se me acabaron las pastillas y quiero saber si me compro otras. Y entonces como que dices, pues sí, o sea, ¿por qué no habrías de comprarte otras? No, es que nada más le quería hablar. Bueno, pues entonces esos son el tipo de pacientes. Pero si no tienes a alguien cerca, porque no tiene que ser tu partner, tiene que ser tipo la gente que está a tu alrededor, que lo entienda, entonces va a ser una cosa más, porque va a ser pues nunca estás y cuando estás te hablan y le contestas a ellos y a mí no, y entonces se vuelve todo un tema, ¿verdad? Entonces es tipo, otra vez, sistema de apoyo, de todo tipo, pero o sea, me interesaría saber qué te contestaron, porque yo te puedo decir que de todos los que yo conozco, ninguno va al psiquiatra, no sea menos si vayan psicoterapeutas, eso sí no te puedo decir, pero psiquiatras no. Incluso cuando yo terminé la residencia, no sé si está Carla conectada, se me hace que no. Cuando yo terminé, Carla se ríe de mí porque dice que yo me siento vieja y no estoy tan vieja, pero sí estoy mucho más vieja que ustedes. Cuando yo acabé la residencia, era impensable, se los digo en serio, no se los digo de broma, se los digo en serio, era impensable que alguien te dijera, oye, si tú eres R1 y te sientes triste, estamos aquí en psiquiatría para ayudarte. Impensable, era como que pues eres R1, o sea, obviamente vas a estar triste, obviamente vas a estar consternado, tipo te vas a sentir mal todos los días, ni modo, suck it up, ¿verdad? Y ya, no pasaba nada. Bueno, cuando yo salí, no sé, bueno, yo salí, me fui, estuve aquí 6 meses y luego me fui y luego regresé. Y cuando regresé al hospital universitario, que iba a decir a mi hospital, pero no, mi hospital es el TEC, al lugar en donde yo me entrené, había un letrero, no sé si alguno de ustedes conoce el hospital universitario, pero hay un pasillo muy largo que va de la consulta al hospital propiamente dicho, se cuenta donde está urgencias, ¿verdad? A la sala de internamiento. Y entonces en ese pasillo, a lo largo de ese pasillo del primer piso, hay muchos puertitos, que a mí siempre se me hizo rarísimo que hubiera tantos puertitos, pero una de esos puertitos estaba psiquiatría de enlace. Y afuera de la puertita hay un cartel tipo enorme, un cartel no de una hoja, a lo mejor 4 hojas pegadas juntas que decía, si tú te sientes triste, ansioso, no sé qué, tipo, no sé, varios sentimientos, el departamento de psiquiatría de enlace se encuentra abierto para todos los residentes de todos los años sin discriminación de especialidad y no sé qué. Y yo iba caminando con quien ahora es mi jefe y le decía, ¿y eso qué? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué se van a quejar con alguien más que ni los conoce? De una residencia que no están llevando, o sea. Y me decía, no, hombre, pues es que ahora ya todos son frágiles, o sea, ya no hay como ustedes. Y entonces yo decía, doctor, pero a ver, o sea, ¿qué le vas a ir a decir al psiquiatra? Porque pues también hay que ser honestos, o sea, si tú vas al psiquiatra es porque quieres mejorar las cosas, ¿verdad? Es parte del punto de ir al psiquiatra. Vas convencido de que quieres cambiar las cosas, no nada más a cotorrear, pues para cotorrear tienes a alguien más. Entonces, yo le decía, a ver, doctor, ¿y qué van a ir a decir? Es que estoy súper triste, porque no he salido de aquí en 4 días, porque no veo la luz del sol nunca, porque llego aquí a las 5:30 de la mañana y me voy a las 12 de la noche todos los días. ¿Y qué le va a decir el psiquiatra? Pobrecito de ti, tienes que dormir más. Pues ahora va a dormir más, es residente, no va a dormir más tiempo. Y me decía, no, ahora ya, tipo psiquiatría, como departamento dentro del hospital, hizo una recomendación no a través de derechos humanos, pero hizo una recomendación a los jefes de servicio quirúrgicos específicamente, porque obviamente quién tiene más problemas con quirúrgico, de cuidar la salud mental de sus residentes, porque llegaban al R2 hechos pedazos, o sea, psicológicamente hechos pedazos, no nada más físicamente. Entonces, ahora ya hay todo un modelo de atención al residente que no era el mismo cuando yo estaba, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esas cosas cambian. Pero también, o sea, también hay que entender que yo, otra vez, no estoy tan vieja como ustedes me ven, y que aún así para mí es muy difícil decir, bueno, voy a tomarme
1 hora o no sé cuánto tiempo duran las sesiones de psiquiatría, supongo que sí, 45 minutos, para ir a contarle todas mis penas de mis pacientes. Ya se me hace que mi marido se ha vuelto mi psiquiatra y mi terapeuta, y así él también me contesta, pues ya, o sea, X, o me contesta uno, ya no, pues sí, y pues eso está bien mal. Entonces, pues bueno, a lo mejor no da consejos, mínimo no da medicamento controlado, pero sí da buenos consejos. Por ahí va mi respuesta. No sé, ¿qué nos han contestado, Joel? Pues realmente las respuestas que hemos recibido, doctora, justamente no involucran ir al psiquiatra, o sea, o al psicólogo. O sea, siempre es como tomarnos un tiempo de descanso de consulta, de que 3 días o algo así, o tener justamente esta red de apoyo con la que puedas hablar. Pero pues sí, me llamaba mucho la atención que nadie iba pues con alguien profesional en la salud mental. Sí, o sea, otra vez, sí deberíamos ir, no te estoy diciendo que no, yo te estoy dando la razón, pero honestamente no, yo no conozco a nadie que vaya, a lo mejor y generaciones abajo de la mía como ustedes, o no tan abajo como ustedes, pero sí intermedias entre ustedes y yo, probablemente sí tomen su salud mental, digamos, oficialmente más en serio. O sea, no que yo no la tome en serio, ¿verdad? Pero yo, o sea, personalmente yo no dejaría de consultar. Pero cada quien, otra vez, hace coping mechanisms con los que evolucionas. Y eso no, pues ya es personal. Eso cada quien lo hace. Doctora, yo le tengo una duda. Ahorita que mencionaba usted que le puedo hablar a un paciente, o sea, me da una reunión o algo, o sea, ¿qué pasaría en el caso de que hubiera una emergencia y, o sea, usted estuviera en una boda o en alguna situación en la que condiciones, o sea, y es su paciente? Estuviera tomando. Sí, ajá. La mayoría de mis pacientes, no, a ver, la mayoría de las cosas que yo hago como subespecialista no tienen urgencia, ¿sí? Las cosas que son urgentes, otra vez, no tienen emergencias, tienen urgencias. O sea, puede haberse caído y fracturado, pero no se va a morir de una fractura. Entonces, alguien más puede ir a verlo. O sea, puede ir a verlo, internarlo y al siguiente puede ir yo. Igual, y no nada más es si estoy en una fiesta, una reunión o lo que sea, sino si no estoy. Digo, puede pasar que yo esté de viaje o que esté en algo de mis hijos o que, digo, la situación de que no esté cerca del hospital, cerca de la ciudad, y hay que tener, así como red de apoyo personal, hay que tener una red de apoyo profesional también, alguien que te pueda ver a tus pacientes, internar a tus pacientes, incluso operar a algún paciente si se necesita. Mi respuesta sería, pues, pregúntale a alguien, más bien, confía en alguien que pueda hacer las cosas igual que tú o mejor que tú, para que lo puedan ver. Y también complementando un poco lo que decía de la salud mental, usted personalmente, ¿cómo, o sea, delimita esa relación con el paciente para, o sea, porque supongo que obviamente tiene que poner alguna barrera para no establecer algún vínculo afectivo y que no le duela tanto si llega a pasar algo? O sea, ¿cómo delimitas esa barrera? Porque también al mismo tiempo tienes como que simpatizar con el paciente para que sea mejor la relación paciente-médico. O sea, como que cuál es el límite para no crear un vínculo que te llegue a afectar y como que tener una buena relación con él. No sé cuál es el límite. Yo creo que cada paciente y cada persona va poniendo el límite distinto, porque, por ejemplo, a mí personalmente, los pacientes pediátricos son mi soft spot. O sea, si un paciente mío pediátrico se muere, ese sí para mí es un duelo. O sea, eso sí para mí es bien duro, porque entonces yo me veo como mamá con un paciente que se te murió. Y eso es bien difícil. O sea, yo tengo, digo, ustedes lo saben, yo tengo 2 hijos y tengo un hijo de 6 años y una hija de 2. Y de repente digo, es que imagínate que mi hijo de 6 años tenga cáncer y se muera. Entonces ya empiezo a verme yo como mamá y se vuelve un problema más grave. Los pacientes adultos es mucho más fácil de poner un límite, mucho más. O sea, al menos para mí es mucho más fácil poner un límite y poner una raya, digamos, para no caer en la impersonificación, o sea, para no verme yo ahí, ¿verdad? Pero sí es, para mí es muy difícil con los niños. Y cada vez, no quiero decir que cada vez es más fácil,
pero es más fácil no ponerte en su lugar. O sea, porque eso a mí me costaba muchísimo trabajo. O sea, ver un niño sufriendo, veía a mis hijos sufriendo. Y creo yo que también mucho tuvo que ver que cuando yo estaba haciendo la residencia estuve embarazada y una de mis presentaciones fue traumatismo perinatal. Y estaba embarazada, no sé, tenía de cuenta 36 semanas y estaba dando un caso de traumatismo perinatal y dije, ¿qué tal que ahorita me muero yo y el niño y no sé qué? Y entonces empezó tipo toda una serie de cosas en mi cabeza hasta que mi terapeuta, o sea, mi marido me dijo, oye, pero pues no te estás muriendo, no te está pasando nada, tampoco te pongas así. Pero sí es difícil, ¿no? Específicamente con los niños a mí me cuesta mucho trabajo. No te puedo decir cómo le hago yo, yo creo que es mi forma de ser, no sé si esa es la palabra que te puedo decir, se me hace que esa es una respuesta súper ambigua, pero yo puedo poner un límite un poquito mejor con los adultos que con los niños. Doc, ya que ya sacó el tema de su embarazo, o sea, recuerdo que en una plática de Ortho Women habló sobre eso, pero quería preguntarle de que, por ejemplo, si una persona que va a entrar en su residencia, bueno, si una mujer que va a entrar en su residencia le pregunta, ¿me recomienda esperarme a salir de la residencia por embarazarme o no? O sea, si usted supiera que esa mujer va a hacer lo que usted le diga, ¿qué le diría? Espérate hasta que salgas de la residencia o si puedes durante la residencia. ¿Quieres mi respuesta oficial, políticamente correcta o la respuesta real? La real, cruda. Mira, mi respuesta sería, no te embaraces durante la residencia. No porque no vayas a poder. Todo se puede en esta vida. Todo se puede en esta vida. Eso no. Pero porque batallas un chorro, estás hecha pedazos. O sea, hecha pedazos como mamá, hecha pedazos como residente. A menos que estés en el último mes del R4, no duermes. O sea, estás todo, yo digo, no sé si Roberto, el grupo de Roberto y todos ellos, creo que a ellos se los conté, que yo una vez me desperté en mi primer año de la residencia, yo me embaracé en el R3, pero me desperté en el primer año de la residencia gritándole a mi marido si ya había pasado el paciente a quirófano. O sea, sí, de repente tipo 1:30 de la mañana de que ya pasaste el paciente a quirófano y mi marido de qué hablas. Sí, ya me estoy molestando, tipo dime si ya pasaste el paciente a quirófano, no sé qué. Y entonces hasta que él me dijo de que sí, ya lo pasé, hombre, ok, me volví a dormir. O sea, nada que ver, pero entonces vives en un estado pleno de psicosis en el que si no pasas al paciente a quirófano, si no haces las notas, si no tomas radiografías, y entonces todo el tiempo estás tipo con miles de pendientes, ¿verdad? Entonces no descansas, ¿sí? O sea, no descansas de residente y luego no descansas de mamá, pues está imposible, la verdad es que sí está bien difícil. No puedo decirte que no lo hagas, porque otra vez, y lo que yo dije en Ortho Women, y creo que, digo, si sabes de eso, entonces es porque estabas en esa plática, yo creo que nadie te debe decir si hacerlo o no. Esa es una decisión de cada quien. Si me dijeras, ¿me lo recomiendas? Personalmente te diría definitivamente no. Sí, pero también a lo mejor si hace 2 años me hubieras preguntado si te recomendaba tener otro hijo, también te hubiera contestado definitivamente no. Pero esas cosas son decisiones que uno debe tomar. Y lo que sí creo que debe quedar muy claro es, una, que nadie puede tomar decisiones por ti. 2, nadie te puede correr por tomar esas decisiones, de ninguna parte, ¿sí? 3, que todo se puede. ¿Difícil? Probablemente sí, todo se puede. Y 4, es que la maternidad es cuando a ti te convenga y cuando tú la desees. Entonces, no puedes... no te puedo decir yo no lo hagas en el R1, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 como yo, porque pues cada quien quiere ser mamá cuando quiere ser mamá y se le viene en gana, ¿verdad? O sea, puede ser de MIS 1 como tú, o puede ser de R6, o puede ser nunca. O sea, la maternidad no está sujeta a tu entrenamiento, ni tu entrenamiento a tu maternidad. Pero personalmente, o sea, esa es mi respuesta políticamente correcta, que sí lo creo y sí o sea, realmente lo creo, pero sinceramente creo que embarazarse en la residencia no es una buena opción. No es una buena opción. Yo la viví, la sufrí, lo logré. Conozco a más gente que lo ha logrado, muchas. No muchas, pero sí suficientes, tanto de mi especialidad como de otras especialidades. Creo yo que ninguna de nosotras, al menos no quirúrgicas, te recomendaría
o sea, no de las especialidades quirúrgicas, te recomendaría embarazarte durante la residencia. Pero a lo mejor cuando ustedes llegan a la residencia, su residencia es distinta a la mía y dicen, pues si voy 8 horas al día a la residencia, pues... Nuestra residencia ya va a tener apoyo de psiquiatras. Apoyo del psiquiatra sí vas a tener, pero tiempo es lo que falta. Sí, y en la sub es más difícil que la resi, ¿no? Híjole, para mí la sub fue lo mejor. O sea, fue el mejor momento. Si mi terapeuta y mi marido hubiera estado conmigo, hubiera sido fácilmente mi mejor año de la vida. Pero la sub necesita que tengas una inmersión absoluta en lo que estás haciendo. O sea, que publiques más que nunca, que investigues más que nunca, que operes más que nunca, que estés dispuesto para operar, ver pacientes, publicar, viajar, conocer, socializar. Y entonces no es que esté más difícil, o sea, no es más demandante que la residencia definitivamente, pero te toma mucho tiempo. Te ocupa tu día completo. Va, perfecto, gracias. ¿Contesté tu pregunta o no contesté tu pregunta? Sí. Doctora, pues ya para no quitarle más tiempo, como sabe de costumbre, aquí está su bonito reconocimiento. De verdad le agradecemos mucho su tiempo hoy y en todo el proyecto también de WIS que nos estuvo apoyando. Ha sido una pieza fundamental en WIS y también en CEIC y en nuestra formación también como profesionales, ¿no? Le apreciamos demasiado. Esperamos poder seguir contando con su apoyo en siguientes semestres y pues en el futuro también de nuestra carrera. Y no sé si tenga algunas últimas palabras para cerrar ahora sí ya todo CEIC. No, pues digo, qué padre, ojalá y sigan interesados en cirugía, y eso no significa que vayan a hacer cirugía, y eso creo que es algo bien importante. Que les guste cirugía no significa que tengan que ser cirujanos, solamente que les gusta. A mí me gusta terapia intensiva y claramente no estoy en terapia intensiva, ¿verdad? Pero eso hace que conozcan más gente y eso es algo bien importante. Entonces, digo, qué padre, gracias por invitarme y por hacerme parte de sus grupos, de todos sus múltiples grupos, porque creo que en todos los grupos he dado pláticas. Entonces, espero verlos de mis 6 y como ya les dije a todos, Orlando, Roberto, Eugenia, Damini, Lili, se me hace que no le tocó esa plática, pero ni Lili ni Emily, pero todos los que fueron mis alumnos en locomotor, ya les puse esa plática de que por favor no lleguen al EMI 6 sin saber qué hueso les estoy poniendo porque me infarto, me da algo, tipo haber perdido mi tiempo dándoles clase para que no se acuerdan del hueso que estoy hablando. Entonces, estudien, aprovechen el tiempo que tienen, aprovechen de que no están en la escuela, porque yo siento que a mí, y esto es algo, no sé si lo estoy grabando, pero si lo estoy grabando lo cortas. José Roberto, ¿por qué eres así?